Shalom, amados, que el Eterno los bendiga y Haxamea Bikurim. Como siempre, me gozo cuando puedo estar con ustedes compartiendo la palabra. Y en esta tarde me corresponde enseñar y traer una reflexión acerca del servicio de Bikurim. Y como leyó el hermano Alexis, el título de este tema, de esta reflexión es la última cosecha que está creciendo en tu campo. Vamos primeramente a orar y presentarnos delante del Eterno. Bendito eres tú, Eterno Elohim, te doy las gracias, Abba, por tu amor, bondad, misericordia. Gracias por tu presencia. Gracias por tu Hijo Yeshua. Gracias por la ofrenda que hizo para que nos restauraras, Padre, a un lugar de comunión íntima contigo. Te pido, Padre amado, que en este día tu palabra sea la que nos enseñe, nos dirija y nos ilumine. Y nos ayudes, Padre, a ser mejores, Padre, elevarnos delante de ti, acercarnos delante de ti. Conocerte, Padre, y entender, Abba, tus caminos, tus propósitos para con nosotros. Permite, Abba, que nuestro espíritu sea receptivo a tu palabra y que tu ruaj, Abba, la ruaj que soplaste sobre tus discípulos, la ruaj, Padre, que nos ha acompañado durante tantos siglos, Abba, sea la misma que hoy llene nuestro corazón, Padre, nuestra mente y nuestro entendimiento para entender y recibir tu palabra. Por los méritos de Yeshua te doy gracias. Amén, amén. En, en el Evangelio de Juan 4:35 nos dice, ¿no decís vosotros, todavía faltan 4 meses y después viene la siega? He aquí yo os digo, alzad vuestros ojos y ved los campos que ya están blancos para la siega. Estas unas palabras que dijo Yeshua. Y hace más de 2000 años Yeshua dijo estas palabras para referirse a la urgencia de la siega o la cosecha. Esto también nos indica que desde el momento de su ministerio se marcó una temporada de cosecha que no se detiene, que no se detiene constantemente, es constante. Y la Ruach de Elohim está haciendo su labor para revelar a Mashiach en los corazones de todos los pueblos, de toda lengua y de toda nación. Existe una continuidad ininterrumpida de cosecha de almas para el Eterno. Así que hace tantos años, Yeshua dijo, los campos ya están listos para la siega. Pero todavía hoy nos preguntamos que si es así, nos debemos preguntar, la pregunta que nos debemos hacer es si todavía nosotros somos parte de esa mies. Si nuestros campos han madurado, si ellos también están listos para la cosecha final, porque como aprendimos y vamos a repasar hoy, hay una cosecha final. Y si somos parte de esa mies que aún falta, entonces hay otra pregunta que tenemos que hacernos y es, ¿qué está creciendo en mi campo? ¿Qué es lo que germina en mi terreno? ¿Qué es lo que crece dentro de mí? Y con esto en mente vamos a reflexionar en dos aspectos del versículo que leímos, de texto base de esta enseñanza. Primeramente, el segador y el campo. Básicamente es de lo que vamos a meditar hoy. El segador y el campo. Y con esta pregunta en mente, quiero que entonces vayamos durante toda esta reflexión acerca de
¿Qué es lo que está creciendo en mi campo? Ya leímos el texto base. Nadie se presentará delante de mí con las manos vacías. Vamos entonces a ver este texto bíblico un poco en su contexto cultural. La palabra que utiliza aquí para presentarse es ra'a y en hebreo significa una vista física y observación. Simple, ver. Como en Génesis 1:14, y vio Elohim que la luz era buena, ra'a. Pero también puede hablar de percepción y atención divina. En la Biblia esta palabra aparece más de 1300 veces. Es uno de los verbos más utilizados para describir diferentes formas de ver, desde una vista física, como el ejemplo de Génesis, hasta una revelación divina. Se puede utilizar también con el sentido de ver, pero percibir. Significa literalmente o figuralmente contemplar, considerar o discernir. Y esto es lo que quiero que veamos. En muchos contextos, la visión de Elohim implica una inspección cuidadosa o una preocupación activa por el sufrimiento humano. Cuando vemos en la palabra que Elohim vio, no simplemente está hablando de que lo vio físicamente, de que sí, veo que está ahí, sino que esa mirada va más allá, está haciendo un discernimiento. Vamos a ver un par de ejemplos. Éxodo 3:7. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. Así que esta palabra aquí, que se utiliza también es ra'a, no está hablando simplemente de que lo estoy viendo que están siendo afligidos. Es que me estoy moviendo a hacer algo por la aflicción. La estoy viendo, la estoy considerando, la estoy ponderando. Otro ejemplo que tenemos, uno de los más hermosos que a mí me gusta mucho, es el ejemplo de Agar. Agar, recordamos que ella tuvo que salir de la casa de Abraham y Sara, y en el camino, en el desierto, se encuentra, el Eterno la encuentra. Y Agar llama a Elohim el Roi, el Elohim que ve, después de su encuentro en el desierto. Porque el Eterno se le aparece, y esa es la palabra que él utiliza, el Roi. No está hablando Agar de que simplemente me voy, me vio que estoy aquí. Es que me vio e intervino en mi situación. Vio más allá de lo que físicamente estaba con calor, tal vez con sed, hambre. No, él vio mi corazón, vio mi aflicción. Y el siguiente ejemplo es Génesis 18:21. Elohim dice, ahora descenderé y veré con respecto al clamor contra Sodoma y Gomorra. Ra'a, veré. ¿Qué fue lo que sucedió aquí? Él actuó con respecto a lo que estaba sucediendo con Sodoma y Gomorra. No simplemente vio, sino que actuó. Esta palabra entonces nos introduce a que no es una simple presentación como cualquier otra. Esto es más que una cita con un propósito que se presenta a quien se sabe a qué lo que se presenta y qué es lo que va a suceder. Cuando los israelitas veían esta palabra y sabían que había que presentarse Ra'a, ellos entendían de que simplemente no es que Elohim me va a ver y va a saber que estoy allí como el que pasa lista y estoy aquí presente, no. Es que esa connotación de esa palabra Ra'a va más allá. Él sabía que iba a ser evaluado, que iba a ser visto, que la mirada del Eterno no se quedaba en lo físico, sino que trascendía. Y esto me lleva a este texto, Proverbios 21:2. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Yahweh pesa los corazones. Amén.
Yahweh pesa los corazones. Y cuando leía y estudiaba el término Ra'a, lo que viene a mi mente fue esta palabra, que hacía mucho tiempo que no la escuchaba. Pero Yahweh pesa los corazones. Aprendemos que al acercarnos a Elohim dentro del contexto del versículo en Devarim, en Deuteronomio, no es meramente un encuentro casual. Es un ajuste de cuentas, es un examen exhaustivo que Adonai hace en la vida de la persona que se acerca con la ofrenda. Pesar el corazón es medir, estimar lo que habita en lo profundo de los pensamientos. Pesar el corazón es medir las intenciones. Presenta a Yahweh como quien establece normas, asigna peso, él calibra todas las cosas. Eso me habla de que es un Elohim justo, de que mide justamente, porque si no, tendría una vara diferente, sino él mide a todo el mundo por igual. Y esa es la idea que está detrás de la palabra Ra'a. Él vio el peso del clamor de los hijos de Israel. Él vio el peso de la aflicción de Agar, pero también vio el peso de la maldad de las ciudades de Sodoma y Gomorra. ¿Me siguen? O sea, esta palabra es, vas a llegar ante mí, te vas a presentar, pero no es simplemente, vamos a pasar lista, llegaste y te hago un checkmark, dejaste tu ofrenda, no. Yo te voy a ver. Sea lo que sea que haya en tu corazón, yo lo voy a ver, yo lo voy a medir, yo lo voy a pesar. Cuando el texto dice que nadie se presentará, se entiende que el fin de acercarse es para traer algo. En otras palabras, si no tienes nada que llevar, no te presentes. Y aunque son palabras fuertes, vamos a entenderlas si comprendemos el contexto de ella, porque es enfático el texto. No te presentarás delante de mí con las manos vacías. Por lo tanto, está diciendo, si no tienes nada que presentar, pues ¿para qué vas a llegar? Entonces, vamos a ver el contexto de este intercambio de ofrenda o de regalo. El intercambio de regalos en el antiguo cercano oriente. El intercambio de regalos era una práctica social arriesgada y con grandes beneficios. Tenía el potencial de forjar alianzas, pero también implicaba el riesgo de ser rechazado y avergonzado. Rechazar un regalo equivalía a negarse a entablar una relación con quien lo ofrecía, lo cual podía interpretarse fácilmente como una grave ofensa. Por lo tanto, para evitar conflictos y hostilidades abiertas, a veces vemos ejemplos de intercambio de regalos convertidos en transacciones comerciales. Vamos a ver entonces este primer ejemplo. Jacob envía regalos a Esaú. Hemos leído esta historia, ya pasó en nuestras parashas. ¿Qué hizo Jacob? Envió regalos y envió otra comisión más de regalos con la intención de aplacar, ¿verdad? El enojo, la ira de Esaú. Así que vemos cómo estos regalos tienen una intención de acercarme a ti de una manera pacífica, ¿verdad? Tranquila, de hacer algún tipo de negociación. También tenemos el ejemplo de Abraham que compró el campo Efrón elitita donde enterró a Sara. Esto obviamente lo estaba ofreciendo de gratis, pero el haberlo ofrecido de gratis lo hubiera vinculado o lo hubiera atado, vamos a decir, endeudado, ¿verdad? Tenía una deuda que no era monetaria, pero una deuda tal vez de favores. Así que Abraham insistió y compró el campo. Así que dentro de esta cultura podemos aprender que presentarse entonces ante un rey o un faraón, un gobernante, sin regalos era considerado una falta de respeto o una señal de rebelión. Las ofrendas servían para establecer relaciones diplomáticas, asegurar protección, mostrar sumisión o buscar
favores. Por esto no estoy diciendo que la ofrenda que se llevaba de Omer Reshí o de Bikurim eran regalos, eran una ofrenda. Pero lo que mediaba detrás de la idea de llevar una ofrenda, la ofrenda era para el Eterno, era el rey. Yo estoy reconociendo su majestad, yo estoy reconociendo que todo viene de él, yo estoy reconociendo que lo que yo tengo no viene de mí, sino que le pertenece porque él es el creador. Yo estoy entrando en una relación, vamos a decir, un tanto legal porque él está sobre mí y yo soy su súbdito y yo estoy trayendo lo que él me está pidiendo que yo haga. Así que estas ofrendas, además de servir para el sostenimiento de los sacerdotes y del tabernáculo, también servían para atraer al oferente a la presencia divina y así establecer una relación cercana, más íntima, más personal. ¿Por qué es más personal? Porque 3 veces al año cada familia tenía que presentarse para traer sus primicias. No era de vez en cuando, no era si quería, no era opcional, era un mandato. Y era 3 veces al año, entre la primavera y el otoño, en la fiesta de Pesach, en la fiesta de Shavuot y en la fiesta de los tabernáculos, que eran las fiestas de peregrinación. Así que todos tenían que peregrinar, llegar entonces hasta Jerusalén, llegar al tabernáculo, llegar al templo y traer entonces sus primicias. Por eso eran también ofrendas, perdón, fiestas de peregrinación. No es que las envío por correo, no es que no, yo tengo que personalmente armar mi carreta y todo lo que yo tengo que llevarlo, presentarlo y presentarme con esas ofrendas delante del sacerdote en el tabernáculo. Así que esto se hacía habitual, esto era rutinario y lo que aprendemos a hacer como rutina se hace parte de nuestra vida. Así que el que entendía el sentido de lo que estaba haciendo no era simplemente voy a llevar a cumplir con las primicias y los primogénitos del ganado, de las ovejitas y de los frutos, sino que voy a encontrarme, voy a presentarme delante de Elohim. Las primicias de cada varón eran únicas, de cada familia. ¿Por qué eran únicas? Porque la oveja de cada cual no era igual a la de su vecino. Y esto convertía una reunión en algo único y especial entre Elohim y el oferente. No todas las ofrendas iban a ser iguales, porque no todas las personas tenían las mismas primicias. No todos cosechaban uvas, no todos cosechaban aceitunas, no todos cosechaban, tenían lana, otros tenían ganado, otros tenían frutos, así que iba a variar según las ofrendas, según lo que había recibido cada familia, eso, la ofrenda variaba. Así que podemos ver en esto que esto era algo único y especial. Era como sentarse y ajustar cuentas, ok, ¿qué tenemos de las primicias en esta familia? ¿Qué tenemos? Ok, se agrupaban y se preparaban entonces para presentarlas, hacer el viaje a Jerusalén y llevar las primicias de esa familia. Éxodo 34, 14, 20. 3 veces en el año me celebraréis fiesta. La fiesta de los panes sin levadura guardarás. 7 días comerás los panes sin levadura, como yo te mandé en el tiempo del mes de Abib, porque en él saliste de Egipto. Y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. También la fiesta de la siega, los primeros frutos de sus labores, que hubiese sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año, cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo. Pero redimirás con cordero el primogénito del asno, y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. Redimirás todo primogénito de tus hijos, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías.
cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Yahweh tu Elohim te hubiera dado. Vemos nuevamente este texto de no presentarse con las manos vacías, lo vemos nuevamente aquí en Éxodo. Así que no es solamente aparece en Devarim. Así que es algo que el Eterno repite e insiste. Las mismas festividades y vuelve y hace hincapié sobre la siega de los primeros frutos de tus labores, lo del campo, ya sea a la cosecha, a la salida del año, de los frutos y todo esto, tienes que traer las primicias. Entonces, cada jefe de familia era responsable de presentarse delante del sacerdote y llevar entonces su primicia, según cada cual había sido prosperado. Y eso lo hacía, como les dije, aún más personal y aún más individual, porque no las ofrendas, no todas eran iguales. Cada cual ofrecía según había sido prosperado. Si fue bien prosperado, pues su ofrenda era mayor. Si no fue tan prosperado, su ofrenda era menor. Pero vemos que entonces esto es ata esta ofrenda a esta relación entre el Eterno y el padre de familia y el oferente, porque estoy dando de lo que tú me rediste y este año tal vez recibí más. Así que esta es una relación que va en profundidad, es una relación que va creciendo y se va multiplicando año tras año según la persona va siendo aún más prosperada. Dentro de la mentalidad hebrea existía este concepto de que las ofrendas, los presentes, tenían como fin establecer una relación entre las partes. Y esto lo tenemos que tener presente. Para nosotros lo vemos como que, pues, llevó lo que le tocaba llevar. No, pero para ellos no lo estaban viendo simplemente, me toca llevar esto, déjame llevarlo. No, me toca llevar esto porque esto va a establecer esta relación entre él y yo, entre él y mi familia. Así que cuando ellos se presentaban, tenían esa conciencia que Elohim deseaba relacionarse con ellos. En su mente no era simplemente entregar algo, sino en su mente es, nos vamos a encontrar, vamos a permanecer, vamos a habitar, vamos a hacer de este lugar nuestro lugar. Es instalarte. Eso es lo que implica el permanecer, el encontrar. El israelita que lo hacía en el sentido en el que realmente tenía la connotación de la palabra, eso era lo que tenía en su mente. Y eso era lo que el Eterno también tenía como propósito, acercarse, tener esa relación, tener esa intimidad, tener ese compartir de las personas que llevaban y participaban de esas ofrendas. Así que la ofrenda no solo tenía un fin práctico, sino que también tenía un fin espiritual y era el acercamiento. Y esto es muy importante que lo tengamos presente. No es meramente llegué y llega la ofrenda y es una filita y salí por el otro lado y me fui. No, es acercamiento, es habitar, es permanecer en esa presencia. Entonces, de este versículo ya tenemos dos aspectos claros. Primero, el presentarse. Es comparecer ante el Eterno. Significa más que hacer acto de presencia, es que nuestro ser interior se está siendo visto, pesado, evaluado y reconocido. Y llevar una ofrenda no es solamente el cumplimiento de un mandato. En la mente hebrea es una relación, es una comunión, es una amistad. Así que estas ideas están encerradas dentro de este texto bíblico que hemos leído. Ahora, vamos a ver este texto dentro de otra versión. 3 veces cada un año perecerá todo varón tuyo delante de Yahweh, tu Elohim, en el lugar que él escogiere, en la solemnidad de los acimos, en la solemnidad de las semanas y en la solemnidad de las cabañas, y no perecerá vacío delante de Yahweh. Pareceré.
Y parecerá parecerá. vacío delante de Yahweh. Bien. Esta es una versión que llamó mucho mi atención, porque esta versión dice, y no parecerá, parecerá, o sea, habla del verbo aparecer, de parecerse, de, ¿verdad? Estar allí. No parecerá vacío delante de mí. Pues en el texto original en hebreo no utiliza la palabra mano. Si usted lo busca en hebreo, no dice, ningún varón se llegará delante de mí con las manos vacías. No lo dice así. Dice, ninguno parecerá o presentará, ¿verdad? Según como usted lo quiera traducir, vacío delante de mí. El contexto literal está hablando de la ofrenda y que ellas se traen en las manos. Así que es normal y comprensible. No estamos diciendo que el texto está mal traducido, que la traducción añadió este detalle para aclarar mejor el entendimiento del texto, porque el versículo 17 que le sigue, que habla también de según haya sido prosperado tu mano, ahí sí utiliza la palabra mano, pero en este versículo 16 no dice mano. Pero si lo tomamos como tal y como está, ¿qué es entonces lo que podemos entender? En un sentido más profundo, este versículo, más allá de lo que literalmente significa, el texto no está aludiendo específicamente a las manos, es el oferente quien llegó vacío. Y eso encaja muy bien con la primera parte del versículo cuando usa el verbo ra'a, ver. O sea, yo te voy a mirar y voy a ver si llegaste vacío o no. No solo veo la canasta de frutos o los animales, los primogénitos, te estoy viendo a ti. Estoy pesándote a ti. Estoy viendo tu corazón. Sí, los animales van a ayudar en los sacrificios, los sacerdotes ayudan con las ofrendas y con, ¿verdad? Con el producto de la tierra. Pero yo te estoy viendo a ti, porque el Eterno no necesita los corderitos, ni mucho menos los frutos de la tierra. Hashem hace entonces lo que yo llamo un escáner del interior del oferente y determina si éste llegó vacío o no. Pudiera ser que llevara unas canastas grandes de frutos de la tierra, pero en su interior podía estar vacío. Cuando nosotros nos presentamos delante de Él, Él también nos pesa, Él también nos evalúa, Él también nos escanea. Mateo, olvidé decirles esto, amado, y disculpe. Hay algunos versículos que no están en el slide, así que por favor les voy a pedir en lo que la pastora se prepara para leer Mateo 5:23, busque su Biblia, que me imagino que la debe tener cerca, y hay algunos como unos 4 textos bíblicos que los vamos a leer directamente de la Escritura. Y el primero de ellos es Mateo 5:23. Amén. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, Perdón, pastora, hasta el 24. deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Esto es un ejemplo que podemos encontrar en la Brija de Shah, muy parecido a lo que está sucediendo en Deuteronomio 16:16. Esta persona llega a presentar una ofrenda, pero Yeshua le dice, si tienes algo con tu hermano, pues deja la ofrenda ahí y ve y reconcíliate. ¿Qué es lo que está sucediendo? Es que no solamente tú sabes que tienes algo contra tu hermano, lo sabe tu hermano y lo sabe también el Eterno. Por lo tanto, te manda a reconciliarte primero con tu hermano porque estás trayendo un fruto, una ofrenda al altar con un impedimento. Hay algo que no está resuelto. No podemos llegar ante el altar a traer una ofrenda si hay cosas que no están resueltas. Y esto es parecido, ¿verdad? En el sentido de lo que pasa en Deuteronomio.
Llega una persona que puede llegar con una canasta muy grande, pero puede que esté vacío. Pero como vemos, como Yeshua nos interpreta la Torá, nos dice, no, deja la ofrenda y ve y reconcíliate. Era lo que debía hacer la persona al atraer su ofrenda al tabernáculo, tener un proceso de reconciliación. Así que cuando Yeshua viene y enseña la Torá, nos hace ir más allá. No simplemente llevar la ofrenda al altar, que eso es bueno, es necesario, es importante, pero es más importante aún tener una vida reconciliada con nuestros hermanos. Y entonces tiene que regresar, dejar su ofrenda, reconciliarse con su hermano y luego volver a ofrendar. Y mientras meditaba en esto, yo pensaba, sí, porque no solamente yo sé que tengo algo contra mi hermano también sabe que yo tengo algo contra él o que él tiene algo contra mí. Así que no es algo mío nada más. No solamente es algo entre el Eterno y yo. Hay otra persona que también está envuelta. Entonces el Eterno nos manda, nos ordena a corregir lo que está mal antes de llevar la ofrenda. Entonces, si el Eterno nos evalúa y determina quién llegó vacío o quién no llegó vacío a traer su primicia, pues entonces me hice la pregunta, entonces, ¿de qué tiene que estar lleno nuestro interior? Porque si Él nos dice que estamos vacíos, no nos podemos presentar vacíos delante de Él, entonces, ¿de qué tenemos que llenarnos? Efesios 5:18. Amén. Efesios 5, 1 al 8. 18. O el versículo 18, Ujú. perdón. Dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed lleno del Espíritu. Bien. Entonces encontramos que Pablo le dice, no se embriaguéis con vino, y eso es otro tema, pero el punto aquí es, ser lleno del Espíritu. Entonces, nuestra vida, ¿de qué tiene que estar llena? Tiene que estar llena del Espíritu, de la Ruach de Elohim. Y si vemos entonces el contexto de este versículo, y ahora sí, pastora, Efesios 5, del 1 al 8, vamos a entender por qué Pablo está diciendo ser llenos del Espíritu. Efesios 5, del 1 al 8. Amén. Sed pues imitadores de Elohim como hijos amados, y andad en amor, como también Mashiach nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio de Elohim en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idolatría, tiene herencia en el reino de Mashiach y de Elohim. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Elohim sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tiniebla, mas ahora sois luz en el Adón. Andad como hijos de luz. Gracias, pastora. Este texto que Efesios nos tenemos en el verso 18 está en contexto con lo que está anteriormente dicho. Entonces, el contraste de lo que está enseñando el apóstol Pablo le escribe a ellos, mire, esto le hace una lista, esto y esto no puede estar en sus vidas. Ustedes ya son hijos de luz, deben de andar como luz, ser imitadores de Elohim y todo lo demás. Entonces, ¿qué le dice en el verso 18? Sed llenos del Espíritu. Sed llenos
del Espíritu. No se enfoquen en estas cosas, sino ser llenos del Espíritu. ¿Por qué es entonces necesario producir un fruto? Porque todas estas cosas son un fruto. El fruto, lo que se conoce como el fruto de la carne. Todas estas cosas son cosas que produce nuestro ser. Nuestro hombre natural produce todas estas cosas. Así que es el fruto. Pero ¿por qué es necesario un buen fruto? ¿Por qué él insiste? Abandonen esto y llénense mejor del Espíritu, porque habrá una cosecha. No nos desconectemos de Devarim. Hay un momento en que tenemos que presentarnos delante del Eterno y su mirada estará puesta sobre nosotros. Y Él nos va a evaluar, nos va a pesar, va a ver lo que hay en nuestro corazón, en nuestro interior. Y tenemos que traer esta cosecha, ya no de una canasta con verduras, vegetales o un animal, sino que cuando Él dice, no se presentará vacío, tú y yo somos la canasta. Tú y yo somos la ofrenda. Tú y yo somos lo que traemos el fruto, porque habrá una cosecha. Por eso es importante cuidar el fruto que viene de nosotros. ¿Cuál es el fruto que debemos entonces procurar? Efesios 5:9. Efesios 5:9. Buscándolo. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Amén. El fruto del Espíritu es bondad, justicia y verdad. Entonces, ¿de qué nos está hablando este fruto? De la rúa, que es el que Pablo le está diciendo, llénense del Espíritu, llénense de la rúa, no se llenen de las otras cosas, llénense de la rúa, porque si se llenan de la rúa, estos frutos entonces van a estar en sus vidas. La bondad nos habla de nuestro carácter, de cómo nos conducimos, de cómo las demás personas nos ven. Lo que reflejamos en todo lugar. La bondad se ve. Una persona bondadosa se ve. Así que esto nos habla de este carácter, de cómo nosotros manejamos nuestras relaciones con las demás personas. Cómo yo me comporto con mi familia, con mi trabajo. Y digo mi familia porque muchas veces es más fácil comportarse bondadoso con los que no están bajo el mismo techo. Realmente ser bondadoso es más difícil con los que conviven con uno. Pero eso no nos excluye. Ellos son parte de con quien también tenemos que conducirnos con bondad. La justicia nos habla de la rectitud, nos habla de la integridad y nos habla de los valores. Ese fruto de justicia también lo produce la rúa. Y también produce el fruto de la verdad. Nos habla de la Torah, porque el Espíritu nos guiará a toda verdad. ¿Y cuál es la verdad? La Torah. Entonces, ¿qué tenemos que procurar? Ser llenos de la Ruach de Elohim. Si la Ruach de Elohim habita en nosotros y permitimos ser llenos, vaciarnos de todo lo demás y ser llenos, que seamos como una vasija llena de la Ruach de Elohim, estos frutos van a comenzar a darse. Se van a florecer, van a aparecer en nuestra vida. Vamos entonces un poco al significado profético de las cosechas. En el estudio del primer Yom Tov se discutió esto un poco, pero por si no lo vieron o no se entendió bien, quiero simplemente repasar esto rápidamente. Vamos a leer entonces estos tres versículos, Mateo 13:38, Lucas 10:1 y Revelaciones 14:15. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino.
Después de estas cosas, el Adón designó a otros 70, a los cuales envió delante de sí de dos en dos a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía, a la verdad, la mía es mucha, pero los obreros son pocos. Rueguen pues al Adón de las mies que envíe obrero a sus mies. Meted tu hoz y ciega, porque ha llegado la hora de cegar, porque la mies de la tierra está madura. Vemos entonces que el campo, las cosechas, está hablando de vidas, son individuos. Por eso vemos mucha enseñanza de Yeshua sobre parábolas del sembrador, del labrador, de la tierra, de la semilla. Está hablando de ese reino, está hablando de esa cosecha, de esas vidas. Así que esas cosechas, son las vidas que son individuos como tú y como yo. Somos esa cosecha. Somos los campos listos para ser cegados. Pero tenemos que tener un fruto para poder que nos cieguen. Porque si no tenemos un fruto, ¿qué van a cegar? Entonces cabe lo que dice de Barín. Estaríamos vacíos. Por eso es tan importante que nuestras vidas lleve un fruto, porque habrá una cosecha. Habrá un momento en que tenemos que presentarnos y la hoz será metida y será llevado el trigo y será dejado la cizaña, pero tiene que haber un fruto. Vamos a seguir viendo el significado de las cosechas. Tenemos entonces Bikurim, Shavuot y Tabernáculos. Son fechas en las cuales se presentan estas primicias, son fiestas de cosecha. Tenemos que en Bikurim se cosecha la cebada, en Shavuot se cosecha trigo y en los tabernáculos todo tipo de fruto. Todas estas fiestas son, como les dije, son fiestas de peregrinación vinculadas a la cosecha. Mateo 27:52. Vamos a ver entonces la primera cosecha. Se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de hombres santos que habían muerto se levantaron. Shavuot, Hechos 2:31. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y fueron añadidos en aquel día como 3,000 personas. Y tabernáculos, sucede algo en particular. Esta cosecha está por acontecer. La gran cosecha de las almas antes del retorno de Mashiach. Y de esa cosecha es a la que me estoy refiriendo, a esa cosecha final, cuando tengamos que presentarnos delante del Eterno, porque somos parte de ese campo que está siendo sembrado, que está siendo tratado, que está siendo trabajado para que produzcamos un fruto. Es interesante que todas estas, cada una de ellas, por lo menos Bikurim y Shavuot, porque Tabernáculos no ha tenido su cumplimiento profético, ocurrió en Jerusalén. Yeshua murió en Jerusalén, resucitó en Jerusalén. El cumplimiento de Shavuot ocurrió en Jerusalén. Y desde Jerusalén, Yeshua regresará a reinar y a establecer nuevamente el tabernáculo de David. Así que todavía para ese tiempo hace falta esa última y gran cosecha, que es la cosecha del título de este mensaje. Y la pregunta, ¿qué está creciendo en mi campo? Para que cuando ese día esa cosecha llegue, encuentre un fruto agradable. A partir de la ofrenda del Homer se comenzaba a llevar las primicias al templo y finalizaban en Sucot. Desde la ofrenda del Homer Reshit, que era lo primero que se ofrecía, se eleva esa gavilla que representa a Yeshua como primicia de la resurrección. A partir de esa noche, cuando se comenzaba a cegar la cebada,
es que comienza entonces a continuar la cosecha de cebada. No es que se cosechó toda la noche, se cosechó la primicia de esa cosecha, se presenta en el templo esa primera gavilla en ese día después del Shabbat semanal, que es lo que estamos contando, la cuenta del hombre, Sefirah HaOmer. Y a partir de esa primicia, porque es una primicia también, pero es el Omer Reshit, es lo primero de lo primero, entonces siguen el resto de las cosechas de los demás productos de la tierra entre Bikurim y tabernáculo. Hasta que no se presentaba el Omer, no se podía consumir el producto de la cosecha de cebada. Y ahí entonces es que comienza esta cosecha. Así que si lo vemos proféticamente, podemos ver y entender cuando Yeshua dijo, los campos están listos para la siega. Desde el año hace más de 2000 años, él dijo que los campos estaban listos para la siega, porque a partir de su muerte y sobre todo de su resurrección, han habido cosechas de almas, de todos aquellos que han venido al conocimiento de Yeshua. Es parte de esa gran cosecha, es parte de esos que han venido siendo cosechados después de la resurrección de Mashiach. Así que tenemos entonces que durante este tiempo, este periodo de tiempo, entre Bicurín y Tabernáculo, es el tiempo para traer estas primicias, el tiempo para traer las cosechas, porque es cuando se producen estas cosechas. Entonces, nos preguntamos, ¿cuál es el modelo para llevar entonces fruto? Vamos a discutir un par de ellos. Primeramente, morir. Juan 12:23. Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto les digo, que a menos que el grano de trigo caiga en tierra y muera, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Una de las formas en las cuales el fruto se produce es a través de la muerte. Eso lo dijo Yeshua. Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Aunque él estaba hablando de sí mismo, como ese grano de trigo que caería en la tierra para llevar mucho fruto, el fruto que les estoy hablando, todos aquellos que han llegado al conocimiento de Elohim a través de su muerte y de resurrección, lo cierto es que la muerte también hace morir en nosotros aspectos de nuestra vida para que podamos dar un fruto. Es la muerte de la semilla lo que abre paso a la vida. Hay que morir al pecado. Colosenses 3:5, y esa la tienen que buscar en la escritura. Colosenses 3:5. 3:5. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Así que parte de hacer, eh, sacar ese fruto que viene de la carne es muriendo a estas prácticas, es morir a, a estas formas donde nuestra inclinación al mal, donde nuestra carne se inclina, valga la redundancia, hacia estas prácticas que no son del agrado del Eterno. Pero lo que nos dice Pablo es morir lo terrenal en sus miembros. Así que tengamos presente, si yo hago morir lo terrenal, yo tengo que vaciar y tengo que llenar. O sea, imaginémonos como somos como un recipiente. Por un lado yo vacío, pero yo tengo que, no puedo dejar ese espacio vacío. Yo lo tengo que llenar. ¿Y de qué lo tenemos que llenar? Lo tenemos que llenar de la Ruach de Elohim. Es renunciar a una vida, morir, es renunciar a una vida de desobediencia para servir a Elohim con todo nuestro ser. Es una ruptura con el dominio del pecado. Así que
nos seguimos preguntando, ¿qué es lo que crece en nuestro campo? La segunda forma de crecer, de llevar frutos, son las pruebas. Santiago 1:2. Hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. Amén. Las diversas situaciones de la vida ponen a prueba el carácter y hace que salga a la superficie de lo que estamos llenos. Recordemos que todo esto sale. No lo ven las personas, pero el Eterno lo está viendo. Responder con un buen carácter es fácil cuando todo está bien, pero cuando ocurre lo contrario tenemos que esforzarnos y así es el fruto. Cosechar no es fácil, requiere tiempo, requiere esfuerzo, requiere dedicación. Y eso es lo que hace la prueba. La prueba nos pide tiempo, esfuerzo y dedicación. Requiere una buena tierra, requiere cuidado, requiere esfuerzo. ¿Qué es lo que sale de mi campo cuando llegan las pruebas? Nos debemos de preguntar, porque Santiago dice que tengamos por gozo cuando nos encontremos en diversas pruebas. Y Santiago tampoco no la estaba pasando bien. ¿Pero por qué el gozo? Porque iba a producir un fruto. Pero entonces nos preguntamos, ¿qué es lo que hay en mi campo cuando llegan las pruebas? ¿Qué es lo que sacan las pruebas de mí? Tal vez distanciamiento, me doy por vencido, me desanimo, me desaliento, o decido elevarme por encima de la adversidad y superarme a mí mismo cada día. Porque eso es una determinación, amados. Elevarnos por encima de la circunstancia y decir, sí, yo todo lo puedo en Mashiach que me fortalece. Y elevarnos por encima de la circunstancia y permitir que esa prueba produzca un nuevo fruto en nosotros. Cada adversidad debe ser usada como una oportunidad de crecimiento personal. A veces, tal vez podemos dejar que las emociones nos dominen cuando pasamos por pruebas. Esto es un error, amados. Cuando se atraviesan las pruebas o ese reto es cuando más necesitas que tu mente, que tu corazón, tus pensamientos estén en control. Porque tiene que operar bajo la emuná, no bajo la emoción, no bajo lo que siento. Si lo siento o no lo siento, tenemos que movernos en emuná y llenarnos de la rúa de Elohim, pasar el tiempo con Elohim, buscar su rostro, su presencia, para que en el proceso, el fruto salga y salga un buen fruto. Tenemos la capacidad, amados, usted tiene la capacidad, todos tenemos la capacidad de superar las pruebas, porque las pruebas tienen un propósito, no es destruirnos, no es derribarnos, es hacernos crecer. Son oportunidades de crecimiento. Otra cosa que también tenemos que tener presente es el terreno. Mateo 13:18. Ustedes pues oigan la parábola del sembrador. Cuando alguien oye la palabra del reino y no la entiende, viene el maligno y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales es el que oye la palabra y enseguida la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de poca duración. Y cuando viene la aflicción o la persecución por causa de la palabra, enseguida tropieza. Y el que fue sembrado en espino, este es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de este mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y queda sin fruto. Pero el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye la palabra y la entiende, el que de veras lleva fruto y produce uno a 100, otro a 60 y otro a 30 por uno. Amén. Aquí vemos
esta parábola que Yeshua enseña, donde hace énfasis en este caso en la tierra. Una calle en pedregales, o ya era una tierra buena, otra no tenía mucha raíz, etcétera. Estos entonces nos habla que cultivar la tierra. Y muchas veces leemos esta parábola y pensamos, no, esos son los nuevos creyentes, porque es nuevo y escuchó la palabra y no le hizo caso y por eso se secó. Pero es que día a día nosotros tenemos que atender cómo está mi terreno, porque en el ir y venir del tiempo, nuestra tierra se puede secar, se puede endurecer, pueden volverse pedregales. Así que a veces el enemigo quiere arrebatar la verdad que fue sembrada en tu corazón, así como quiere arrebatar la verdad de aquel que conoció por primera vez. Pero a veces nuestra verdad, nuestra fe también quiere ser arrebatada, amados. Y cuando la verdad es arrebatada, nos vaciamos porque permitimos que alguien más nos arrebate la fe. Y eso es parte de nuestra responsabilidad en el fruto, la fe, la convicción, lo que yo creo. Eso es parte de lo que yo tengo que defender. Y para yo defender esa emuná, esa fe, esa convicción en lo que yo he creído, yo tengo que mantener mi terreno fértil en la palabra del Eterno. Cuando fallamos en soportar las pruebas, también nos caemos, no hay raíz, no hay soporte, no hay fruto. Las preocupaciones, díganme, las preocupaciones, la ansiedad nos ahoga, nos distraen, nos confunden, crean caos en el hombre y se aparta de Elohim. Esto no es solamente para el recién convertido. Cada uno de nosotros, el Eterno me llevaba a que tenemos que escudriñar y ver qué terreno en el que estoy. Tengo que cultivar mi terreno, cuidar este terreno, que siempre sea un terreno fértil, donde la palabra eche raíz, donde la palabra florezca, donde esa planta crezca con fuerza para que pueda llevar fruto. Esa es mi responsabilidad. Cuidar que nuestro campo no se haga infértil por estas condiciones. Un corazón dispuesto a hacer lo correcto en todo momento hará la diferencia. La disciplina guía nuestra vida en obediencia a el camino en el camino de la Torá. Corregir, amados, hacer correcciones en nuestra conducta, hacer techubá, pedir perdón cuando ofendemos. Hay tantas cosas, amados, por las cuales pequeñas que podemos comenzar para transformar nuestro ser desde el interior, para tener vidas en gozo, en paz con todos. Fertilizar la tierra con la palabra de Elohim acompañada de la rúa. No podemos dejar la rúa. Recuerden lo que dijo Pablo. La rúa, el fruto de la rúa es la verdad, la bondad y la justicia. No podemos dejar la rúa fuera. Y por último, la semilla. ¿Qué semilla estoy sembrando? Efesios 6:7. No os dejáis engañar. De Elohim nadie se burla. Pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción. Pero el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Amén. Eso se parece mucho a Deuteronomio. Nadie se burla de Elohim. Él está mirando, Él está sopesando. Podemos engañar a otros, pero no podemos engañar a Elohim. Incluso a veces no es tanto si engañamos a otros, no, nos engañamos nosotros mismos, pero no podemos engañar a Elohim. ¿Qué semilla estamos sembrando? Estamos sembrando paz, reconciliación, amor, entrega, devoción. ¿O estamos sembrando dolor, heridas, maltrato? Lo que sembramos, eso vamos a cosechar, eso dice Efesios. Lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si siembra para la carne, de la carne segará corrupción, pero si siembra para el espíritu, segará para el espíritu vida eterna. Plantemos semillas buenas que den un buen fruto, agradable y perfecto.
y por siguiente la resurrección. Primera de Corintios 15:20. Pero ahora Mashiach sí ha resucitado de entre los muertos, como primicia de los que durmieron. La resurrección de Yeshua, podríamos decir, oh, se terminó, murió, resucitó, llegó al fin, qué bueno, se concluyó el capítulo. No, es apenas el comienzo, porque por medio de su muerte trajo vida para los que se acercan a él. Romanos 6, 1 al 5, y ese lo tienen que buscar en la Biblia. Romanos 6, 1 al 5. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Yeshua HaMashiach, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Mashiach resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andamos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Amén. Lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo, bueno, no es romano, no está claro el asunto. Bueno, si es romano está más claro, es hebreo. Eh, en la muerte de Mashiach, nosotros también experimentamos esa muerte. ¿Recuerdan como leímos hace unos slides atrás acerca de morir al pecado y morir lo terrenal y morir lo carnal? Es aquí donde ocurre ese misterio. Es en la muerte de Mashiach que nosotros podemos morir a una vieja pasada manera de vivir y resucitar juntamente con él a una nueva vida. Así que la muerte y la resurrección de Mashiach es la herramienta final última que tenemos, amados, para poder restaurar nuestras vidas completamente, ser llenas completamente de la Ruach, de un propósito, de un buen fruto, de una buena ofrenda, de un acercamiento. Porque aunque es como un misterio, ocurre en el mundo espiritual, cuando venimos a Yeshua, morimos a una vieja manera de vivir, a una antigua forma. Y en esa resurrección volvemos a la vida. Ese proceso tiene que ocurrir continuamente en nuestras vidas porque no todo murió en un solo día. Continuamente tenemos que estar llevando a los pies del Eterno, rogando por la intervención, por la sangre de Yeshua para que cosas en nuestra vida puedan ser transformadas, puedan ser quitadas. Pero es posible, amados. Lo que traigo con la resurrección es que es posible el cambio, es posible la transformación, es posible dejar aquellas cosas que no nos agradan, que sabemos que al Eterno no le agrada, es posible dejarlos a través de la liberación que Yeshua compró para nosotros a través de su muerte y de su resurrección. Hay un dato interesante con respecto a la cosecha de la cebada y del trigo. Y es que la cebada es un alimento principalmente para animales. No quiere decir que ese no se consume humano, pero principalmente es para animales. Mientras que el trigo es un alimento principalmente para las personas. Y esto nos da un mensaje claro. Y es que hay una evolución en el fruto. No todo ocurre de una sola vez. Al principio puede ser que no sea tan bueno, pero debe ir mejorando, se debe perfeccionar en la medida en que nuestra vida mengua para que la vida de Yeshua crezca en nosotros, en que nosotros morimos para que sea la vida de Él en nosotros. Estamos todos, amados, en este proceso
de ajustarnos a vivir una vida dando un fruto agradable a Elohim. El fruto no es solo una vida constante, el fruto no es solo hoy, es una vida constante caminando hacia la perfección. No es algo de que, sí, ya yo lo alcancé. Bueno, yo puedo haber alcanzado algo, poquito, pero yo tengo que seguir caminando. Yo tengo que seguir creciendo, yo tengo que seguir buscando, yo tengo que seguir perfeccionando. Así como en la cuenta del Homer, comenzamos a contar hoy, se presenta la ofrenda de la cebada y paulatinamente hasta 50 días a Shavuot, en un momento dado, se ofrece esa ofrenda de trigo. Así tiene que ir escalonadamente aumentando nuestra vida, elevando nuestra vida espiritual delante del Eterno. Primera de Corintios 13:1. Si yo hablo en lenguas de hombre y de ángeles, pero no tengo amor, vengo a ser como bronce que resuena o címbalo que retiñe. Si tengo profecía y entiendo todos los misterios y todo conocimiento, y si tengo toda la fe de tal manera que traslade los montes, pero no tengo amor, nada soy. Si reparto todos mis bienes y si entrego mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me sirve. Amén. Esta lámina que tenemos aquí es el borde de las vestiduras sacerdotales. Tenían campanas y tenían granadas. Las campanas tenían la función según cuando el sacerdote entraba al lugar santísimo, indicar, ¿verdad?, que el sacerdote aún seguía vivo. Y la granada, pues, nos está hablando de los frutos. Y cuando meditaba en este texto, porque el Eterno me llevó a este versículo, me trajo a la mente el borde de las vestiduras del sacerdote. Címbalo que retiñe. ¿Qué aprendemos de esto? Que lo que las personas ven y perciben de nosotros tiene que estar en armonía con lo que hay dentro del corazón. No puede haber una dicotomía. Lo que ven y perciben de nosotros tiene que ir cónsono en armonía con lo que hay en el corazón. ¿Por qué? Porque podemos hacer mucho ruido, pero estar vacíos. No debemos vivir en apariencia, pues nosotros solo nos engañamos. Elohim pesa los corazones. Recordemos el principio. Elohim pesa los corazones. Y el ejemplo que trae el apóstol, si hablo lenguas angelicales, si entrego mi cuerpo a ser quemado, eso es el último sacrificio que uno pudiera hacer, dar la vida, pero no tengo amor, de nada me sirve. Quiere decir que se puede hablar en lenguas angelicales y se puede entregar la vida, pero no tener amor. El amor es un fruto de la Ruach. El amor implica tener Elohim en nuestras vidas. Así que se puede hacer mucho y se puede dar mucha apariencia, se puede hacer mucho ruido como las campanas del sacerdote, pero no tener un fruto. Y nos convertimos en un címbalo que retiñe. Hacemos mucho ruido, pero estamos vacíos. Es como el oferente que llegaba al tabernáculo, al templo, con un carro lleno de primicias, pero su corazón estaba lejos de Elohim. Y eso no es lo que nosotros buscamos, amado. Lo que buscamos es mejorar cada día en dar un buen fruto, construir una imagen que sea consona con lo que nosotros vivimos, que seamos transparentes, que lo que seamos aquí somos en cualquier lugar, que no tengamos que ser señalados, sino que seamos genuinos, seamos íntegros. Y por último, quiero compartir con ustedes, si esto se mueve, quiero compartir con ustedes esta reflexión que me gustó mucho y dice así: dos agricultores salieron al campo a cosechar cebada madura. Uno estuvo trabajando desde la mañana y el otro parecía tomarse descansos a intervalos. Después del almuerzo, trabajaron de la misma manera como en la mañana. La cosecha de cebada terminó al anochecer.
El que trabajó todo el día sin descanso, se secó el sudor de la frente y se volvió para mirar las gavillas de cebada y quedó estupefacto. El agricultor que se tomaba descansos a intervalos tenía mayor cantidad de gavillas que él. ¿Cómo puede ser esto posible? He cosechado sin descanso y sin embargo tienes más gavillas que yo. El agricultor le responde, yo no dejaba de afilar mi hoz mientras cortaba la cebada. Muchas veces, amado, nos dejamos, no damos tiempo para afilar nuestra hoz. No tenemos tiempo para cosas que quizás decimos, lo hago después, eso es un detalle. Y poco a poco nuestra hoz se embota y ya no corta tanto. Ya no podemos cosechar como cosechábamos al principio. Juntamente con esta reflexión me llegó esta meditación. No es solo cuánto trabajas, sino cómo trabajas. El agricultor que trabajó sin parar pensó que el esfuerzo continuo lo llevaría más lejos. Sin embargo, el otro que parecía descansar en realidad estaba preparándose mejor, afilaba su hoz. Eso hizo que su movimiento fuera más efectivo. No se trata de agotarte, sino de renovarte, prepararte y trabajar con sabiduría. A veces creemos que hacer más es mejor, pero olvidamos aprender a mejorar nuestras habilidades, descansar para recuperar fuerzas. El descanso bien usado no es pérdida de tiempo, es inversión. Prepararte espiritualmente, emocionalmente y mentalmente te hace más eficaz. No corras sin pensar. No trabajes solo por trabajar. Afila tu hoz, tu fe, tu mente, tu corazón y tus habilidades. Así cuando llegue el momento de cosechar, verás resultados mayores con menos desgaste. Para seguir cosechando, no se puede detener la fuente que produce ese fruto. Hoy en la cuenta del Homer, que conecta con Shavuot, que es otra fiesta donde se presentan primicias, comenzamos hoy un viaje de 50 días para volver a presentarnos delante de Elohim. Procuremos estar preparados para ser vistos por Él, que nos encuentre llenos de frutos que glorifiquen su nombre. Haxamea, y los dejo con este texto de Marcos 16:9, y después de haber resucitado muy temprano el primer día de la semana, Yeshua apareció primero a María de Magdala. Así que Baruch Hashem, este año podemos celebrar y conmemorar la resurrección de Mashiach en este primer día de la semana. Amén. Oramos.